Bueno, ¿qué es un cronista? Un cronista es un soñador, tiene que ser soñador. El cronista es el que anda hurgando por todos lados a ver qué encuentra de hechos, a veces históricos, a veces familiares, a veces eh, algún acontecimiento trágico, a veces de alguna casa que es muy antigua y que tiene una historia fabulosa. En fin, en todas partes. Yo me acuerdo mucho de Monsiváis, que decía que ya no escribía cuentos porque él los encontraba a la vuelta de la esquina, eran las crónicas. Dice, ahí me están esperando. Dice, nada más necesito salir y necesito grabarlas en mi memoria y desarrollarlas y adornarlas. Y eso es lo que hacemos los cronistas. De un acontecimiento que puede parecer insignificante, podemos hacer una magnífica crónica vistiéndolo como debe de ser. Ahí viene el aspecto literario, desde luego. Y pues ese es el quehacer del cronista, estar investigando en los barrios, en las colonias de Azcapotzalco, en este caso, para encontrar eh, la microhistoria, que no es nada despreciable, porque la microhistoria va a decirnos cuál es el comportamiento de la comunidad, nos va a decir cuáles son las costumbres de la comunidad, cómo viste la comunidad, la gastronomía que se desarrolla en esa comunidad, el grado de educación, en fin, muchísimos datos que podemos encontrar haciendo crónica. Y mira, un cronista es una persona que recopila testimonios de la vida, de su entorno, de la vida cotidiana, de la vida de su colonia, de su país, ¿no? La idea es recuperar todo lo que se va perdiendo a partir de que el país o la ciudad o el entorno, la localidad va cambiando y va viviendo nuevos momentos, entonces hay que recopilar esa información, guardarla, hacer una memoria. Prácticamente lo que buscamos los cronistas es hacer una memoria de todos los hechos que van pasando, de todas las personas que van viviendo en los entornos y cómo se va construyendo un país y su memoria, ¿no? Esto es lo que tratamos de guardar. Un cronista es alguien que saca fotografías de la realidad. Puede ser de una realidad que el cronista vive, que presencia, pero también puede ser de fenómenos sociales que el cronista elige. El cronista es alguien que relata, principalmente es eso, alguien que relata por escrito situaciones que al cronista le interesan. El cronista parte de curiosidad personal y tiene necesidad de dejar evidencia, dejar por escrito los hallazgos que él encuentra. Eso es para mí un cronista. Desde que estaba en la primaria, que me enseñaron a escribir, empecé a hacer historias de las compañeras que estaban ahí y sacábamos pequeños periódicos contando lo que nos pasaba como niñas, ¿no? Más adelante, en la secundaria, saqué otros periódicos donde hacíamos crónicas diarias de las aventuras que pasaban en la escuela, de los profesores, de todo esto, ¿no? Y así, a través de mi vida, me ha gustado mucho escribir lo que pasa, pero también ser testigo y ser protagonista, sobre todo protagonista. Y hace más de 20 años que me dedico a recopilar todos los eventos que hay de tipo cultural, con quiénes son las personas que lo hacen, por qué lo hacen, hay que grabarlos, hay que platicar con ellos, hay que entrevistarlos, pero sobre todo hay que vivirlos, hay que estar en las colonias, hay que conocer su entorno, hay que conocer cómo se desarrollan, qué va pasando. Todo esto es parte de la vida del cronista, estar atento a todo lo que se ve y sobre todo pues platicar con todo mundo. Entonces, pues creo que sí he sido un poquito platicadora, porque tengo muchas memorias, he guardado todo lo que voy viendo, lo voy escribiendo. Antes eran diarios, después fueron periodiquitos,
y pues últimamente, a partir del más o menos del año 2000 en adelante, ya empezamos a sacar libros, no folletitos, sino ya libros, donde vamos recopilando esta información hasta llegar a los libros especializados ya de crónicas, tanto de una colonia como de algún suceso en especial. Pues mira, yo empecé a escribir crónica gracias a la invitación e influencia del difunto arqueólogo Antonio Urdapilleta y de la maestra María Elena Solórzano. A ella la conocí como poeta y además pues coincidimos mucho en la formación académica y en nuestro desempeño laboral, porque las dos éramos profesoras de secundaria, aunque en distintas áreas. Y entonces ella, pues con su entusiasmo, me contagió y me acerqué a los cronistas, al grupo de cronistas que había más o menos a mediados de los 90, ahí en Azcapotzalco, en el centro de Azcapotzalco, y nos reuníamos en la Casa de la Cultura. Fui, pues, te digo, contagiada por ese entusiasmo y me entré a un mundo maravilloso, porque yo soy socióloga, yo había estudiado, pues, situaciones de historia y me interesaban mucho las transformaciones sociales. Y no se me había ocurrido hasta entonces que también yo podía hacer investigación, no necesariamente encuadrada en la academia, porque estuve trabajando más de 10 años en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y siendo una institución de investigación de alto nivel, pues te tiene muchísimas exigencias, ¿qué te puedo decir?, de formación académica. Y la crónica que yo descubrí en Azcapotzalco también requiere mucha metodología, pero sin el rigor que te impone una institución. Y pues con el puro placer de hacerlo, utilicé las herramientas que yo ya conocía, ya tenía de investigación para lanzarme a investigar los orígenes de San Andrés Tetlalman, que es el barrio en el que yo crecí. Soy originaria del Estado de México, pero desde 1960 me trajeron a la ciudad y toda mi vida me desarrollé en Azcapotzalco. Entonces fue tan maravilloso descubrir que yo había crecido en un lugar pletórico de historia y de, ¿qué te puedo decir? Como de simbolismo hacia el pasado, por todo lo que representó el imperio tepaneca, pero también de riqueza social, por lo que ahora es Azcapotzalco, porque definitivamente es una zona completamente diferente a lo que es, por ejemplo, Coyoacán, o las colonias del sur de la ciudad, o incluso del centro. Azcapotzalco es más, pienso que todavía no ha sido plenamente descubierto por los intelectuales y los investigadores de historia y de arqueología en México y en el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido mi trayectoria en esta área? De puro aprendizaje y también de cierta frustración, porque me doy cuenta que hay muchas personas que creen que hacer crónica es cualquier cosa y que cualquiera lo puede hacer. Sí, cualquiera lo puede hacer, pero tiene que recuperar elementos de investigación y de ética como escritores y como historiadores, porque lo que hacemos es registrar eventos que nosotros vivimos, pero van a formar parte de la historia eventualmente. Entonces, pues es eso, un aprendizaje constante y de hallazgos. Y de que cuando pienso, ya me cansé, ya no voy a hacer más crónica, me vienen más eventos, más situaciones y no puedo pararle. Es algo muy bonito. Bueno, primero, mi experiencia como cronista ha sido fabulosa. A mí me encanta la crónica. Y creo que está plasmado en varios libros que he hecho. ¿Y cómo empezamos? Bueno, yo empecé por un concurso que lanzó Familia y Sociedad y el Museo de Culturas Populares, y que se llamó, hace muchos años, en 1986, y que se llamó Sábado Distrito Federal, en el cual invitaban
a que nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, narráramos nuestras experiencias del lugar donde vivíamos. Entonces yo dije, uy, sí, pues yo tengo muchas cosas que narrar y que decir. Entonces hice una crónica que se llamó María, la de Tacuba, y que fue premiada. Sacó un segundo lugar. El primer lugar se lo llevó un muchacho de Nesa, que narró cómo empezó Nesa y todo eso. Y yo narré lo de San Álvaro, que antes vivía ahí, y de la colonia El Recreo. Y yo saqué el segundo lugar. Y pues desde ahí ya empecé y se formó un taller de crónica de ese concurso. Hicimos un taller de crónica. Los que vivíamos más cerca estuvimos trabajando, sesionando en la colonia Santa María la Ribera, con una compañera que se llamaba, digo se llamaba porque ya murió, Eva. Entonces ahí íbamos y ahí nos reuníamos a tratar de pues platicar y hacer más cosas, ¿no? En los talleres eso se hace. Y así empezamos y luego después el padre Zenén en Estengo nos convocó a los cronistas, porque él era cronista, por eso tenía esa inquietud. Y empezó a preguntar que si había cronistas en Azcapotzalco. Pues no se conocían. Y los que habíamos, pues estábamos ahora sí que desperdigados, unos por un lado, otros por otro lado. Él nos aglutinó a los primeros. Nuestras sesiones eran en la capilla de Nestengo. Ahí nos veíamos cada 8 días a las 5 de la tarde, platicábamos con el padre, él nos orientaba, él nos decía. Al principio éramos muy poquitos. Estaba Elvira Buelna, que era catedrática de la UAM, estaba Toño Urdapilleta, descanse en paz, estaba Álvaro Saldaña, descanse en paz, estaba David Jiménez, descanse en paz. La única que queda de aquel entonces soy yo. Así es de que imagínate. Y empezamos a trabajar. Inclusive al principio la gente nos veía así, como diciendo, bueno, ¿y estos qué? ¿Tan loquitos o qué? Y bueno, pues nosotros seguimos, ¿no? Pero poco a poco empezamos a dar a conocer lo que hacía el cronista. Y también la gente se empezó a interesar en lo que nosotros narrábamos, nos empezaban a invitar a los barrios, íbamos a algunas fiestas patronales, empezamos en la Casa de la Cultura también a dar conferencias y pues así fue como empezamos. Ha habido algunos encuentros de cronistas de Azcapotzalco en el cual se invita a otras alcaldías, algún cronista de otras alcaldías, 2 o 3, pero enfocados principalmente a nuestros cronistas de Azcapotzalco. El primero que organizó estos encuentros fue Antonio Urdapilleta hace 11 años. Ahora no tuvimos encuentro por la pandemia, pero esperamos que el año que entra podamos reanudar esos encuentros de cronistas. Se han hecho algunas cosas interesantes, como la que hizo Rafael Hernández, que hizo un taller de crónica y del cual creo que salieron varios compañeros cronistas. Y bueno, ese ha sido nuestro recorrido. Y pues aquí estoy todavía después de tantos años, después de 30 años de dedicarme a esto, todavía estoy aquí. Pero eso no quiere decir que ya no me interesa la crónica, cada vez me interesa más. Entonces tengo pues varios libros de crónicas. ¿Qué le recomendaría yo? Pues por principio, como en toda actividad relacionada con la cultura y la literatura, que se prepare. Quizá la primera preparación sea que lea,
que lea de todo, pero que en particular lea trabajos de crónica. Desde luego, pues las crónicas que desde la historia nos llegan, que son fundamentales, pero también hay cronistas que son literatos, como García Márquez, por ejemplo, en su libro El relato de un náufrago. Ay, se me escapó el nombre ahorita. Entonces, el que quiera ser cronista tiene que estar preparado, tiene que tener preparación, también tiene que involucrarse en los elementos de la crónica. Mira, la crónica como género está clasificada dentro del periodismo. No está dentro del área de la literatura como género, ni como subgénero. Está dentro del periodismo. Sin embargo, es el género o subgénero que más se acerca a la literatura. Eso hace que a veces algunos cronistas se vayan un poco por la ficción. Y yo pienso que no, cuando uno hace crónica de la que nosotros hacemos como cronistas de la comunidad, debemos de apegarnos lo más posible a la información que obtenemos de las fuentes. ¿Cuáles son nuestras fuentes como cronistas? Pueden ser los libros, la bibliografía, los periódicos, pero fundamentalmente las personas. Y cuando uno entrevista a personas para que nos narren cómo fue su vida cuando eran niños, cómo eran estas colonias, estas calles, cuando ellos eran pequeños, porque este proceso de transformación urbana es vertiginosa. Y hay personas que conocieron situaciones, arquitecturas, calles, comportamientos sociales que nosotros, que llegamos después, ya no los conocimos. Entonces las personas nos van a narrar sus recuerdos, pero a veces esos recuerdos vienen, pues no te podría decir falseados o distorsionados. Cada persona recuerda lo que puede recordar y lo recuerda como lo vivió. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cronista? Cruzar información. No te contentas con el dato que te da un solo informante, sino que tienes que buscar información del mismo evento de más informantes, para que tú, que vas a hacer el registro, seas lo más veraz posible, digas lo que tú recogiste sin que se oriente tu crónica hacia la interpretación personal, porque entonces te acercas más a la novela o al cuento o a lo ficticio. Entonces, como cronistas, creo que tenemos que tener clara cierta ética y manejo adecuado de la información. Luego, entonces, ¿qué le recomendaría yo a un joven que quiera ser cronista? Por principio, pues que le entre. Y los aprendizajes técnicos le tendrán que llegar o tendrá que ir viendo la necesidad de recoger esos aprendizajes si es que no los tiene. Porque finalmente no sirve de mucho que tengas una gran preparación y no tengas materia prima, no tengas investigación. Y tampoco te sirve mucho que tengas mucha información y no sepas qué hacer con ella. Entonces, si ya tienes información y no sabes qué hacer con ella, pues acércate con las personas que saben cómo hacerlo. Eso es lo que le recomendaría a alguien que quiera hacer crónica. Y además, en la crónica puedes abordar cualquier cantidad de temas, porque no nada más vas a investigar cómo eran las colonias antes de que tú nacieras. También vas a investigar qué se narraba, cuál es la información que se ha venido heredando de boca en boca respecto a las leyendas, a las creencias, a las vestimentas de hombres y mujeres. O sea, es un arsenal de información que nos ofrece la crónica. Entonces, vuelvo al punto de partida. A los jóvenes que quieran, o jóvenes o no jóvenes que quieran dedicarse a la crónica, que si han tenido inquietudes y preguntas, busquen información para que se las respondan y la registren, para que también le ofrezcan información al mundo. Primero, que le gustara la crónica. Después, no necesita ser doctor en literatura ni necesita tener una licenciatura, pero sí yo creo que lo mínimo que debe tener es preparatoria. ¿Por qué? Porque necesitamos ciertas armas que nos da la enseñanza, la instrucción,
para poder elaborar una crónica, para entender cómo debemos armarla. No por otra cosa, sino por eso. Inclusive hay cronistas orales de los barrios muy buenos y apenas han hecho la primaria. Así es de que esa no es una condición determinante, aunque sí ayuda mucho la instrucción, porque nos da más armas. Es como el carpintero, si el carpintero nada más tiene su martillo y su serrote, pues le va a costar mucho trabajo hacer un mueble, pero si tiene varias herramientas, entonces va a ser más fácil. Es igual, nosotros debemos tener herramientas y si no las tenemos, debemos adquirirlas, debemos ser autodidactas, porque pues no todo lo sabemos, nadie sabe todo. Todos tenemos algo que aprender, así es de que debemos ser sobre todo autodidactas, consultar muchos libros, eso es importantísimo también. Tener casi como almohada el diccionario para poder consultar nuestras dudas sobre esta palabra, sobre este término, para no usarlos inadecuadamente. Así es de que ya que tenemos el tema, ya que tenemos la historia, ahora viene el trabajo en nuestra computadora, porque ahora todos así lo hacemos. Y es vaciar lo que logramos reunir o los informes que tenemos, vaciarlos y después vestirlos, es decir, darles una forma literaria, una forma que sea leíble, que sea grato leerla. Yo creo que ese es el camino. Mira, yo creo que como sabemos, pues hay diferentes tipos de crónicas. Están las crónicas históricas, las crónicas literarias, digamos, son dos estilos de crónica. Ambos necesitan la especialización de los que lo escriben. Obviamente que se puede capturar información de personas normales que escriben, como los periodistas ahora, ¿no? Que son como de ciudadanos. También hay crónica ciudadana. Sin embargo, yo creo que lo más conveniente siempre, como en todos los oficios, es profesionalizarse. Esto es, si se va a escribir crónica literaria, pues tener todos los conocimientos de literatura, el manejo del lenguaje para hacer una crónica bien hecha, ya sea entrevista, ya sea una descripción, o recapilar un momento histórico importante en una comunidad. Y si es histórico, pues obviamente la crónica histórica requiere de datos, de información histórica y de la formación de un historiador, porque si no, pues se vuelven cuentos, y no se trata de cuentos. La crónica es un hecho real, narrado de una manera agradable que pueda ser capturado por cualquier lector y que todo lector se siente identificado con los personajes, con la vida o con las acciones que están sucediendo en lo que se está describiendo. Yo les recomendaría que se preparen para esto. O sea, no nada más es escribir, hay que prepararse para hacer una buena crónica, tanto literaria como histórica, requiere una formación especializada. A los niños les gusta mucho esta crónica que voy a leer, se ríen mucho. Superchi. Paquito, qué bonita playera. No solo es la playera, Hormiguita Pérez, es todo el traje. Mira bien. Oh, es verdad, está precioso. Forma un bonito contraste el verde mayate de las mallas con el rojo rabioso de la playera. A mí me encanta. Bueno, ¿y qué quiere decir superchi? Quiere decir super chilango. Ya, super chilango. ¿Por qué ese nombre? Es que el chilango ha resistido todo. Llegaron las pulgas alemanas y aquí nos hicieron los mandados. Vencimos a la gripe asiática. Vino el cólera. Pero con las superdefensas que nos han dado los tacos, garnachas y aguas frescas, paso de largo. Trajeron plantas para medir la contaminación. Al otro día se murieron. ¿Y los chilangos?
al pie de guerra en la estación Tacubaya-Pantitlán o Cuatro Caminos Tasqueña. ¿Sabes? La semana pasada tuvimos 3 inversiones térmicas y llegamos a los 400 IMECAS. Es verdad, con menos los ingleses se murieron como moscas. Oye, ¿no seremos mutantes? No sería difícil. Un científico dijo, en una ocasión, los habitantes del DF, ahora Ciudad de México, respiramos puros excrementos y un montón de gérmenes, que si fueran fosforescentes, la Ciudad de México no necesitaría alumbrado. ¿Cómo la ves? Oh, rete fea. Los vientos del sur arrastraron hasta acá a la mentada abeja africana. Hizo 2 o 3 niditos, picó a unos cuantos nacos y nada, las que se murieron fueron las abejas, huyeron despavoridas. Es cierto. ¿Y qué me dices de los minibuses? Diario jugamos a la ruleta rusa al subir a uno de ellos. Sí, hasta se reza la Magnífica. Y, por si las moscas, cargo la estampita de San Cristóbal, patrón de los viajeros. Y como toda buena hormiga, me amarro una cinta roja en la cintura. Tenemos en la cabeza mitad plomo, mitad sesos, y todavía andamos pensando a quién transar. Oye, me dan ganas de vestirme igual a ti. ¿Crees que el atuendo vaya bien con mi figura aerodinámica? Oye, claro que sí, hormiguita Pérez, si por tantito le llegas en medidas a la Super Olga. Además, el verde mayate hará juego con tus ojos saltones y pispiretos. Ay, Paquito, tú siempre tan galante. Pero necesitas hacer méritos. Más, la otra vez me desmayé en un recorrido que hice en metro, desde Observatorio hasta Pantitlán. Era hora pico y creo que se habían secado todos los mantos freáticos del DF, porque olía a cebolla recién picada. Nomás empecé a mirar negrito, negrito y pácatelas. ¡Ujule! ¡Ujule! ¿Y así quieres ponerte el traje de super chilango? No, manita, no aguantas nada. Te falta más fortaleza ante la adversidad, templar más los músculos y apretar más las tripas. Este traje se gana con el dolor de los callos y el sudor del imposible. ¿O qué? ¿Piensas que lo traigo nomás porque sí? No, chiquita, yo ya tengo mucho currículum. He viajado por todas las líneas del metro, en las peloteras de las horas pico matutinas y vespertinas. Échate ese trompo al uña. Bueno, a mí me gusta mucho la crónica, como la platicaba, igual no es crónica, sino es como historia, como la platicaba Miguel León Portilla. Esa es la crónica que me gusta, una crónica informada, llena de datos, llena de investigación y narrada como él la platicaba. Cuando él platicaba era pues un cronista prácticamente. También hay cronistas de la ciudad como Novo, que me encanta su crónica. Son crónicas urbanas. A mí me gustan mucho las crónicas urbanas. Obvio, pues nací en Azcapotzalco, pero soy de esta ciudad, de la Ciudad de México, y entonces me gusta la crónica urbana. Por eso, pues me gusta siempre estar leyendo sobre cómo fueron los lugares, qué se ha perdido, qué platica la gente, compartir con compañeros y compañeras que escriben crónicas, sus historias. La de mi colonia, por ejemplo, Clavería, me encanta la historia de Clavería, la historia de la parte de Azcapotzalco, la parte tepaneca, la parte en que se combina con los mexicas. Esa crónica que han rescatado historiadores principalmente me parece fabulosa. Rico aquí también en Azcapotzalco, me gusta mucho la información que él nos proporciona y muchos otros, ¿no?
pero pues prácticamente tengo muchas amigas cronistas como Yolanda García Bustos, que me encanta cómo escribe. Es una crónica simpática, con, con, con cierta comicidad, o sea, me gusta su trato, es una forma muy distinta de escribir crónicas, y pues sabemos otras más serias, ¿no? Que casi no platicamos incidentes, sino nos vamos a la historia o nos vamos a qué pasó en este lugar, ¿no? Pero pues sí tengo referentes. Me gusta la crónica que hacen las mujeres porque pensamos distinto, ¿no? Que los hombres, y tenemos como que somos muy nuevas, pero además nos gusta mucho la información, y esto pues es parte de lo nuestro, ¿no? Entonces, por eso luego andamos haciendo antologías con otras compañeras que pues nos gusta narrar lo que vemos y tratar de interpretarlo, porque evidentemente pues hay una interpretación en la crónica, ¿no? No pasa así como si nada. Hay una interpretación ligera, creo yo que debe ser, porque pues es el punto de vista de alguien. En mi caso, yo hice el libro de memorias de Clavería, bueno, que está aquí, Clavería en la memoria, aquí lo pongo de cabeza, pero bueno, aquí está. En este libro particularmente me gustan muchas anécdotas porque es todo lo que se vivió y platicar con todas las generaciones. Esto enriqueció mucho el trabajo y conocí más que nada a personas, porque no es una crónica histórica, sino es una crónica de personas, de personajes y de lugares. Pues en cuanto a los referentes, desde luego buscar todo el material que estuvo publicando el Consejo de la Crónica de Azcapotzalco desde que se inició este proyecto con... Bueno, yo puedo hablar desde Antonio Urdapilleta y la maestra María Elena Solórzano para acá, aunque antes de ellos hubo otras personas, como, bueno, se me escapan ahorita dos nombres, pero me he de acordar. Y respecto a lo que yo he hecho en Azcapotzalco, principalmente me dediqué a investigar los orígenes de la colonia San Andrés Tetlanman, y de ahí salió, junto con otras compañeras, este libro que se llama Por el Sendero de las Hormigas, donde vienen trabajos de María Elena Solórzano, de Marisol Gutiérrez, de Yolanda García Bustos, de una servidora. Para mí fue uno de los primeros productos de este trabajo de investigación. Después vinieron otros, por ejemplo que se publicó en 2019, que es por los rostros de Azcapotzalco. Es un libro que empezó, yo pensaba hacer una crónica sobre la colonia Pasteros, pero al entrevistar a las primeras personas, ellos me decían que la colonia Pasteros se formó hasta cierto punto de modo reciente por habitantes de San Juan Tlihuacán y de San Martín Xochinahuatl, y que esas tierras eran pues parte de la hacienda del Rosario, la ex hacienda del Rosario, y parte de las propiedades de estas personas que fueron a vivir ahí a Pasteros. Entonces ya se transformó un poco la historia y acabé haciendo una recopilación de historias de vida de personas de Azcapotzalco que para mí son personajes. Gente de trabajo, gente muy modesta, de origen muy humilde, pero que gracias a su desempeño laboral, a su esfuerzo, a su ímpetu, lograron llegar pues a lugares insospechados. Y otras que no fueron tan lejos, que se quedaron trabajando en sus comunidades, pero que construyeron una vida muy larga de puro trabajo y de esfuerzo, y ahí así fueron formando a sus hijos, que para mí esa es una de las cosas que caracteriza a Azcapotzalco, que es una comunidad formada por personas muy laboriosas, muy trabajadoras, y que esto viene, es parte de la herencia que Azcapotzalco tiene desde los tepanecas. Y bueno, después de este libro de Los Rostros de Azcapotzalco, me acerqué al general Felipe Ángeles a través de su familia. Y este trabajo de Felipe Ángeles salió por esta inquietud que me empezó a brotar, ¿no? O sea, cuando entré a la crónica me salían una pregunta tras otra. Surgió este libro que se llama Felipe Ángeles, Crónica de 6 generaciones, donde están recuperados documentos
que la misma familia ya había escrito sobre el general Felipe Ángeles y también me di a la tarea de investigar algunos de los descendientes del general, desde un sobrino bisnieto hasta una jovencita que es algo así como tataranieta del general Felipe Ángeles. Entonces, pues cómo no voy a estar bien contenta porque he aprendido muchísimo, incluso... Mira, yo considero que la pandemia, por lo menos a mi generación, nos metió en un conflicto espantoso, porque por un momento nos hicieron pensar que ya no valíamos la pena, porque prácticamente dijeron, nos deshacemos de todos los grandes, ya no vamos a tomarlos en cuenta para... Como empezó la pandemia, ¿no? Que iban a dejarnos fuera. Ese momento, sí, yo siento que a todos nos pegó, nos deprimió bastante, pero el encierro en que tuvimos que hacerlo, bueno, por salvarnos tanto a nosotros como a los demás, fue súper rico para escribir. Tan rico fue que saqué 2 novelas, ¿no? Que muchas de las anécdotas que yo tenía para la novela, pues venían de crónicas que yo había dejado para hacer pequeños cuentos o pequeñas crónicas, y pues se convirtieron en novela. Entonces, 2 novelas se me hace que fue fabuloso. Y hemos estado ya empezando vía Zoom a compartir estas novelas y estos escritos y estas crónicas con alumnos de escuelas que nos permiten hacerlo, con ferias de libro que son por vía Zoom. Pues no paramos, pero creo que todos sin excepción escribimos más, porque teníamos como que el tiempo para estar encerrados y pues no había no había que salir, más que escuchar noticias y estar imaginando lo que estaba pasando. Creo que es un momento difícil, aún no salen las crónicas de este periodo, de lo que vivimos, pero creo que sí van a salir estas crónicas de cómo nos hicieron sentir a los adultos mayores como si fuéramos los que traíamos el virus. O sea, nosotros no lo traíamos, fue el que le pegó, ¿no? Pero no lo traíamos, pero hay muchas cosas muy siniestras detrás de todo este proceso, de toda la pandemia, y eso se puede trabajar en crónicas. Entonces, apenas estamos rescatando testimonios de cómo están viendo los chicos, los niños, los adultos, este encierro, ¿no? ¿Qué están haciendo para divertirse? Para nosotros como escritores, como gente de letras, pues estar encerrado es fabuloso. El ideal sería tener una pensión para estar escribiendo sin problemas, pero bueno, eso no existe, ¿no? Entonces, pero podemos avanzar mucho con nuestros textos y creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora en el momento en que empecemos a escribir, no la parte trágica, sino la parte que sería como la narrativa, la descripción, cómo vive la gente este encierro. Ahorita que he tenido oportunidad de dar un curso de literatura, de creación literaria, con chicos de una universidad en Hidalgo, pues ve uno que tienen una enorme capacidad para escribir a pesar de estar encerrados, porque ellos sí, para ellos sí es un encierro, y sus pequeñas crónicas que ya hemos elaborado, algunas nos han quedado muy bonitas. Entonces creo que pues, nos está dejando salir la creatividad de otra forma. No es lo mismo que estar en vivo, que compartir con un público, pero pues, el Zoom es la alternativa, ni modo, sigamos con ella, ¿no? Mira, yo pienso que todo lo que experimentamos en la vida tiene bueno y malo. A riesgo de ser esquemática, porque también hay cosas que son entre buenas y malas, hay matices en la vida. Yo lo que al principio, después del golpe emocional, de la tristeza de darme cuenta de que nuestro mundo estaba cambiando, pues también me di cuenta que si yo quería continuar tenía que aprender a estar en esta nueva normalidad. Y la pandemia y el aislamiento me han ayudado y me han obligado a aprender a manejarme en las redes sociales y aprender a manejar la tecnología. Eh, Ahora que no hay entrada a los centros de convivencia, que no podemos hacer eventos, que no podemos hacer entrevistas, etcétera, pues me di cuenta que tenemos toda un arsenal de información en Internet y que también el Internet nos permite mostrar nuestro trabajo. Y entonces pues he aprendido a manejarme en estos medios y pues como pienso igual que muchas personas que este sistema llegó para quedarse y que ya lo teníamos aquí desde hace mucho tiempo, pero no
personas como yo, que somos de otras generaciones, que traemos otra lógica en el manejo de la tecnología, no nos habíamos dado cuenta del potencial que tienen las computadoras, el internet, las redes, y estoy segura que más personas los vamos a ir aprovechando. Estoy haciendo mis propios videos, he estado haciendo entrevistas en línea y estoy tomando cursos también. Incluso esto, ¿no? Me ha permitido darme el tiempo para tomar talleres y pues seguir aprendiendo. Creo que si es que es posible, esa sería una de las ventajas que ha traído la pandemia y el aislamiento. Sin embargo, estoy ansiando que ya se pueda regresar a una vida más vivencial. Bueno, te voy a decir, sí es feo estar encerrado, quiere uno salir a ver a sus vecinos, a sus amigos. Los mexicanos somos muy cálidos y vemos un amigo y ya lo queremos abrazar y darle su beso en el cachetito y todo. Quizá eso fue lo que más extrañamos, estar lejos de nuestros parientes que solo les hablábamos por teléfono, y las personas de la tercera edad como yo, que ya tengo 80, pues mis hijos ya no me dejaban salir ni a la esquina. Pero bueno, yo estaba ocupada, muy ocupada. Primero, pues la casa, los hijos, el esposo, etcétera. Y en las tardes, haciendo mis libros, tenía yo pendientes 2 libros. Uno, que es crónicas y relatos, y que se llama En el montículo de las hormigas. No sé si se alcance a ver. Ay, no le atino. Aquí está. En el montículo de las hormigas. Ese terminé de hacerlo. Y tenía otro pendiente que también terminé, que se llama A 10, a 10, a 10, y que habla sobre los que venden cosas en el metro, los ambulantes del metro, los vagoneros, y que te encuentras tú cada cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí están las Biblias y la música sacra para que no se vaya al infierno, sálvese por favor, sálvese, compre el disco, mire que el apocalipsis ya empezó, hay epidemias por todo el mundo, hay incendios, hay huracanes, y bueno, un montón de catástrofes describe el hombre. Y pues sí, dicen, ¡ay, qué fea nos le está poniendo!, ¿no? Y el que llega también. Aquí traigo el último disco de Pedro Infante para que no lo pague a 200 en las tiendas de discos. Yo se lo doy a 10, a 10, a 10. Y pone en la grabadora una canción de Pedro Infante. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Y así se sigue con los Diamantes, y se siguen con los Panchos, y también las mujeres, Lola Beltrán, Lucha Villa, etcétera. Y luego sube un merenguero, y luego así todos, ¿no? Todos los que hemos visto, los que viajamos en metro, todos los vagoneros que hemos visto, que es gente sin trabajo y que ha encontrado un medio honesto para adquirir su sustento. Entonces, de eso trata este libro, que va a estar en un canal digital, en una plataforma digital que se llama El Vago, y que los invito a que lo consulten y lo lean. Y ¿qué otra cosa? También terminé un libro de poemas que también tenía por ahí paradito, y ya terminé esos 3 libros. Así es de que la pandemia pues me sirvió para eso, para escribir y terminar mis libros. Pues estoy muy contenta con ellos, pues son mis hijitos.